Esas bases conceptuales eran que a los aseguradores había que darles la libertad para que ellos determinaran libremente los productos a vender en el mercado, que determinaran libremente las condiciones de las pólizas y sus tarifas, y que la garantía que el Estado debía procurar para los consumidores a nivel de supervisión y regulación prudencial no debía estar en controlarles la tarifa, sino en pedirles a los aseguradores el aporte de un mayor capital para funcionar, capital que debía ser dinámico para que en el tiempo fuese proporcional al tamaño que cada compañía de seguros quisiera tener de su negocio. Cuanto más grande una compañía de seguros quisiera ser, cuanto más seguros quisiera vender, pues debería tener un mayor aporte de capital, de manera que el interés público, el interés de los asegurados, estuviera garantizado por una solvencia patrimonial que debían tener cada aseguradora, de manera que en caso de siniestro tuviera los recursos suficientes para atender esas obligaciones. Eso se hizo en Colombia en esa ley 45, se estableció claramente que se desmontó el sistema de cartel legalizado, se dijo que los aseguradores serían libres de determinar las pólizas y las tarifas, se adoptó el concepto, en este caso el concepto europeo de margen de solvencia, que es esa relación dinámica que debe existir entre el tamaño, entre las ventas de una compañía de seguros y su patrimonio, bien en función de las primas, que es el sistema que más se usa, o bien en función de los siniestros, que tantos siniestros en una compañía también debe tener una correspondencia entre eso y su patrimonio. Se cambiaron muchas otras cosas que antes estaban limitadas. La inversión extranjera en el sector financiero había estado limitada en el pasado. Desde ese año se permitió la inversión extranjera al 100%, se cambiaron los sistemas de reservas técnicas, es decir, se dio un vuelco a toda la concepción del mercado asegurador. Entonces, desde ese año hasta la fecha, tenemos un sistema en seguros de libre competencia. De los sectores regulados, de los sectores altamente regulados, como el sector financiero, el sector asegurador, el sector de telecomunicaciones, el sector de servicios públicos, que en el pasado fueron intensamente regulados y con grandes participaciones directas del Estado, el sector asegurador fue el primero que se abrió y el que más drásticamente se abrió a la libre competencia. En esa ley 45, donde se tomaron todas estas decisiones sobre derecho público de los seguros, también se modificaron algunas reglas del mercado. Primero, del mercado del contrato. Se prohibieron unas prácticas, o sea, si bien se daba libertad a las aseguradoras de que determinaran, como hoy lo pueden hacer libremente, sus pólizas y tarifas, ellas deben obedecer a un criterio técnico. O sea, las tarifas no es que la aseguradora se levante un día un presidente de una compañía de seguros y se le ocurra vender al precio que quiera, sino que tiene que tener unas bases técnicas. Las tarifas tienen que ser suficientes para cubrir el tipo de riesgo de que se trate y moderadas, que lo que buscan es que haya un cobro razonable al consumidor, que no haya un cobro excesivo, que no haya un precio abusivo, pero tampoco insuficiente, porque el seguro se basa en la conformación de los grandes números y de una masa suficiente, y de una masa suficiente para poder cubrir los siniestros con suficiencia. Si un asegurador ofrece reiteradamente pólizas y seguros desconociendo esos requisitos, le pueden revocar el certificado de autorización que le imparte la Superintendencia Financiera actualmente. En materia del término con que cuenta el asegurador para pagar el siniestro y para objetar válidamente una reclamación a riesgo de que preste mérito ejecutivo a la póliza,
Ese término se redujo, en el Código de Comercio estaba en 60 días, en la Ley 45 del 90 se pasó a un mes. Lo propio ocurrió con la oportunidad para el pago de la indemnización. Y ocurrió una cosa muy importante también en esa ley, y es que por primera vez en la legislación colombiana se le otorgó una acción directa al afectado en los seguros de responsabilidad civil. El Código de Comercio, si volviéramos un minutico a la anterior, veíamos que el Código de Comercio decía, allá en el artículo, en el último que tienen ustedes transcrito ahí, el seguro de responsabilidad civil no es un seguro a favor de terceros. El damnificado carece de acción directa contra el asegurador. En la Ley 45 del 90, en cambio, se les da a los damnificados, como está allí subrayado, una acción directa contra el asegurador. Ese es un cambio que desde el punto de vista del contrato, particularmente del seguro de responsabilidad civil, tiene una incidencia muy importante. Se le da al seguro, en esa concepción, digamos, una connotación social más importante, y se aspiraba en esa época que las compañías de seguros, vía esta reforma, se fortalecieran patrimonialmente con el margen de solvencia y pudieran crecer más dinámicamente, beneficiando a los consumidores con productos diversos, con alternativas de productos, con pólizas distintas y con tarifas distintas, como efectivamente ocurrió. El año pasado hubo varios eventos de esta naturaleza, como el de hoy, donde se evaluó, se analizó académicamente, en este caso los 20 años de la Ley 45 del 90, y digamos, las evaluaciones que como industria se hacen de esa reforma son altamente positivos. La industria se ha capitalizado, se ha fortalecido patrimonialmente, la competencia se ha intensificado, y a pesar de que Colombia sigue teniendo unos niveles de penetración del seguro relativamente bajos comparados no solo con los países desarrollados, que los tenemos muy bajos, sino con países de economías de tamaño relativo similar al nuestro, pues ha habido un avance muy importante en materia aseguradora. No se presentaron quiebras ni descalces como los que las aves de mal agüero del momento auguraban de que esa reforma iba a traer problemas estructurales en el sector. Afortunadamente no fue así. Luego viene al año siguiente de esta ley la Constitución Política del 91, que la cito por dos razones en esta intervención. Uno, porque consagró en el artículo 333 la libre competencia como un derecho de todos que supone responsabilidades. Ya nuestras constituciones anteriores habían reconocido, como los estudiosos del derecho lo saben, la libre empresa, la iniciativa privada, pero en la Constitución del 91, en la Constitución vigente, se incorpora por primera vez expresamente la libre competencia como un derecho de todos. De manera que deja de ser una política, si se quiere, una política gubernamental, para convertirse en un mandato de la Constitución, para convertirse en un principio de la Constitución. De manera que hoy volver, por ejemplo, al tema de los carteles organizados, como funcionó el mercado cuando se expidió el Código de Comercio, como funcionaba, no es constitucionalmente viable. Y lo otro es que, a pesar de que también ya se había reconocido en el pasado, la industria aseguradora está prevista en la Constitución en el mismo nivel que la industria financiera, que el sector financiero y el sector bursátil, como de interés público. Hubo muchas discusiones en la Constitución anterior a la del 91 sobre ese tema. En la antigua Constitución, en la que estuvo vigente hasta el 91,
el presidente de la República contaba con unas facultades para intervenir a las entidades, en la actividad de las entidades que manejaban el ahorro del público, el famoso ordinal 14 del artículo 120. Los ordinales 14 y 15 del artículo 120 le daban una facultad de intervención directa al presidente de la República. Y hubo un gran debate histórico sobre el alcance de esa atribución, la naturaleza de los decretos que expedía el presidente de la República, si tenían la capacidad de derogar la ley o no. Y también hubo un debate sobre cuál era el alcance, cuál era la cobertura que tenía esa facultad respecto de los sujetos a los que se podía dirigir las regulaciones. Estaba clarísimo que a los bancos y otras instituciones financieras, el gobierno, por manejar el ahorro del público, y eso no admitía discusión, podía regularlos por esa vía, pero respecto de las compañías de seguros sí existía la duda. ¿Manejan ahorro del público las compañías de seguros? ¿Pueden ser destinatarias de un decreto de ordinal 14 del artículo 120? Por allá en una famosa sentencia, el Consejo de Estado diferenció entre compañías de seguros de vida y compañías de seguros generales y dijo que las compañías de seguros de vida sí podían ser objeto de regulación por esa vía, porque ellas sí manejaban ahorro del público en el componente de ahorro que tiene un seguro de vida, mientras que las compañías de seguros generales no lo eran y entonces no eran sujetos de esa regulación. Digamos que en la nueva Constitución Política, en el artículo 335, pues se reconoce, no es una novedad, sino un reconocimiento explícito en la Constitución de que la actividad aseguradora es una actividad donde está involucrado el interés público y que esa actividad solo puede ser ejercida con autorización del Estado, conforme a la ley, y que esta ley regulará la forma en que el gobierno intervendrá en estas materias para hacer viable el desarrollo de estas instituciones. Ese es un principio cardinal al amparo del cual hay que analizar y entender el actuar de las compañías de seguros. Viene luego de la Constitución Política, como hecho trascendental para la industria aseguradora, la Ley 100 de 1993, tan famosa desde su expedición, tan en boga hoy en día por todo el problema del sector de la salud, y que para el sector asegurador ha tenido un impacto absolutamente trascendental. La Ley 100 impacta al sector, y aquí entonces tengo que empezar a hacer una diferenciación o una precisión. Estamos hablando de las compañías de seguros, estamos hablando del contrato de seguro y de las compañías de seguros que celebran el contrato de seguro al que se refiere el Código de Comercio. Porque en la Ley 100 surge otro sistema de aseguramiento que es el de las EPS. De ese no me voy a ocupar hoy. Pero para el sector asegurador tradicional, lo llamo así para diferenciarlo de las EPS, al sector asegurador tradicional también lo impactó la Ley 100 en cuanto en sus tres subsistemas, salud, pensiones y riesgos profesionales, le abrió nuevos caminos a las compañías de seguros. Recuerden que antes de la Ley 100 estos temas eran monopolio estatal en cabeza del Instituto de Seguro Social. Tenía el monopolio de riesgos profesionales, tenía el monopolio de las pensiones, pues, de los trabajadores que no estaban sujetos a un régimen especial en el sector privado, y tenía el manejo de riesgos de pensiones y de salud.